pacientes y en general también eran de un rédito muy bajo porque posteriormente tenía recaídas tumorales muy frecuentemente. Entonces te veías abocado a meterle nueva terapia citotóxica. Empezaron a probar con nuevas moléculas y descubrieron esto que es, digamos que el boom del ESMO 2018 y de algo que se ha venido hablando mucho y se ha profundizado el conocimiento y se han ampliado ahora este tipo de perspectivas hacia el tratamiento de muchos cánceres que nosotros consideramos cánceres que eran, digamos, huérfanos o de muy escaso rédito o en tratamiento convencional. Páncreas era uno de esos, melanoma, que fue el pionero, por eso le hice una charla anteriormente de melanoma, que es la parte del estadio 4, que tiene mucho que ver con esto. Para ampliar, y también están cánceres por lo menos sólidos como cáncer de estómago, cáncer de colon, que tienen respuestas pobres, y la cerecita del helado del ESMO 2018, que fue cáncer de pulmón no células pequeñas, un cáncer que prácticamente, a pesar de ser agarrado en estadio temprano en la enfermedad, tenía un pronóstico bastante pobre y unos resultados bastante pobres con respecto a la terapia convencional. Entonces, bueno, empezamos. Lo primero que hay que entender es que el cáncer es, en particular, no una enfermedad, sino muchas enfermedades. Y tiene que ver con la alteración genética que se produce a nivel celular, utilizando el mecanismo del ADN y del ARN, y ese mecanismo de mutaciones del ADN que viene de tiempos ancestrales cuando se existían los humanos, cuando apenas hay células, digamos, primitivas. Ese mecanismo mutacional nos permitió en cierta medida evolucionar como especie, desde células, organismos unicelulares, hasta lo que llegamos a hacer ahora, que son organismos multicelulares. Sin embargo, esas mutaciones tuvieron un costo, y esas mutaciones nos ayudaron a evolucionar para no quedarnos en seres unicelulares, pero también en esos ensayos y errores que hacía la naturaleza entraron diferentes mutaciones que hacían que esa célula se descontrolara y básicamente el cáncer. Entonces, cuando nosotros vemos eso desde esta perspectiva, empezamos a mirar la cosa diferente, porque el cáncer es una enfermedad que tiene altamente conocimiento de una maquinaria evolutiva que nosotros ni siquiera existíamos cuando ya ella estaba en el nivel de la Tierra. Cuando uno empieza a buscar formas alternas de atacar la enfermedad, uno tiene que buscar a alguien que al menos entienda esa misma maquinaria de la misma forma que lo entiende el cáncer. Y uno de esos alguien, digamos que si uno quiere matar a un tigre, tiene que buscar más o menos un león o una pantera que le haga el quite. Entonces, ese alguien lo encontraron en el sistema inmunológico. Lo que pasa es que había pacientes que tenían cánceres con sistema inmunológico indemne, sin embargo la respuesta de este mismo no era adecuada para el cáncer como tal. Y habían también datos que nos indicaban que algunos melanomas tenían regresión espontánea, y no era tan espontánea, era que el sistema inmune de ese paciente en particular había reaccionado lo suficiente como para detener el cáncer. Y había remisiones espontáneas también de algunos tumores cerebrales. Eran casos anecdóticos, pero estaban y confirmados. Entonces después demostraron qué era lo que estaba pasando con el sistema inmune y por qué el tumor hace que el sistema inmune no lo ataque. Bien, esto más o menos es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es la inmunooncología? La revista Science eligió en 2013 a la inmunoterapia contra el cáncer como el mayor avance científico del año. Lo explicó así. Establece una forma completamente distinta de tratar el cáncer, dirigiéndose al sistema inmunológico en vez de al tumor. La inmunooncología está llamada a protagonizar muchos de los avances en el tratamiento contra el cáncer de los próximos años. Te invitamos a saber por qué y a conocerlo mejor. El sistema inmunitario protege a nuestro organismo de las amenazas externas como los virus, bacterias, hongos o toxinas, pero también de las internas como el cáncer. En ocasiones, las células tumorales consiguen esconderse y escapar de la acción del sistema inmunitario. La inmunooncología estudia cómo funciona este mecanismo de evasión y desarrolla moléculas para desactivarlo. Esta estrategia de tratamiento fue descubierta en 1890 por el cirujano estadounidense William Coley.
Collie se interesó por el caso de un paciente de cáncer que experimentó una misteriosa curación de un tumor tras haber sufrido una infección en la piel. Collie y su colega Paul Ehrlich desarrollaron la hipótesis de que el sistema inmunitario, al igual que atacaba a las bacterias que provocaban las infecciones, tenía un papel relevante contra el cáncer. La ciencia siempre es resultado de un esfuerzo colectivo. Los trabajos de Collie y Ehrlich no llegaron mucho más lejos, pero contribuyeron a que ya en 1975 los investigadores George Collier y César Milstein desarrollaron un método para producir anticuerpos monoclonales. Esto, a su vez, llevó al profesor James Allison en 2006 a desarrollar el anticuerpo anti-CTLA4, tras 20 años de investigación. En 2013 se multiplicaron las publicaciones de grandes descubrimientos científicos sobre la inmunooncología, mereciendo el ya citado reconocimiento de Science. ¿Cómo actúa la inmunooncología? Cuando el sistema inmunitario detecta una presencia extraña en el organismo, tanto microorganismos patógenos como células anormales, por ejemplo las células tumorales, activa de forma automática una respuesta para destruirlos. Esta respuesta se dirige a unas moléculas llamadas antígenos, ubicadas en la superficie de los cuerpos invasores. Existen dos formas de respuesta, en función del componente que interviene: la respuesta innata y la respuesta adaptativa. La respuesta innata es la primera línea de defensa del sistema inmunitario. En ella intervienen proteínas y células. La respuesta adaptativa, por su parte, es capaz de reconocer a nuevos antígenos, es decir, detecta sustancias que no han estado previamente con él y las destruye. Además, tiene memoria. Una vez conoce a un antígeno, si se presenta de nuevo, es capaz de volver a actuar sobre él y de forma más vigorosa. En este fenómeno se basa, por ejemplo, el desarrollo de vacunas. La respuesta adaptativa se realiza mediante los linfocitos T y B. ¿Cómo actúa el sistema inmunitario contra el cáncer? Los linfocitos cuentan en su membrana con unas proteínas capaces de identificar a antígenos expresados por las células tumorales. Cuando un linfocito contacta con una célula tumoral, las proteínas detectan a los antígenos, de forma que la célula tumoral es descubierta y el sistema inmune la destruye. Este proceso ocurre de forma habitual en nuestro organismo. El cáncer, sin embargo, ha desarrollado mecanismos de resistencia contra este sistema de defensa natural. Algunas células tumorales presentan en su superficie unas proteínas capaces de bloquear la acción del sistema inmunitario. Lo que hacen estas proteínas, llamadas receptores, es impedir que los linfocitos reconozcan a las células tumorales y las destruyan. Esto permite que los tumores proliferen. La inmunooncología desarrolla nuevos fármacos capaces de inactivar o modular este complejo proceso de defensa de las células tumorales frente al sistema inmunitario. Gracias a estos fármacos, las células tumorales pierden su disfraz de células sanas y el sistema inmunitario puede de nuevo reconocerlas y eliminarlas. El primer tratamiento eficaz de este tipo se consiguió con un fármaco que bloquea el receptor de una proteína de los linfocitos T, CTLA4. Este fármaco, basado en el descubrimiento que hizo James Allison en 2006, ha conseguido mejorar la supervivencia de los pacientes con melanoma metastásico. Es probable que muchos de los próximos avances contra el cáncer surjan de la inmunooncología, que representa una nueva era en los tratamientos para el cáncer. ¿Qué diferencia la inmunooncología de los tratamientos convencionales? Los tratamientos tradicionales contra el cáncer, que incluyen la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, utilizan herramientas ajenas al organismo y actúan directamente sobre el tumor. La inmunooncología, en cambio, aprovecha el propio sistema inmunitario del organismo y así ataca desde dentro a las células cancerosas. ¿Qué ventajas aporta la inmunooncología? Universalidad. Todos los pacientes de cáncer, con independencia de las anomalías genéticas o tipo de tumor que presenten, podrán en un futuro beneficiarse de los tratamientos inmunológicos, ya que la diana del tratamiento es la respuesta inmunitaria del propio paciente. Supervivencia a largo plazo. Los tratamientos inmunológicos han conseguido obtener cifras de supervivencia global hasta ahora desconocidas, duplicando en muchos casos los resultados de los tratamientos habituales. Hay ya casos descritos de pacientes vivos 10 años después de haber recibido estos tratamientos innovadores.
calidad de vida durante el tratamiento. Los pacientes que reciben tratamiento con estos fármacos inmunológicos no ven su calidad de vida tan mermada por la aparición de efectos secundarios como se describe en los tratamientos convencionales. La inmunoncología potencia la acción del sistema inmune sobre las células tumorales, por tanto los conocidos efectos indiscriminados de la quimioterapia o la radioterapia sobre las células sanas se minimizan. ¿A quién ayuda la inmunoncología? El primer tipo de cáncer que se ha logrado tratar con fármacos inmunológicos ha sido el melanoma metastásico. Los resultados son cada vez más numerosos y prometedores para otros tipos de cáncer como pulmón, renal y próstata. En la actualidad, existen cerca de 900 ensayos clínicos en el área de la inmunoterapia contra el cáncer en diversas fases de desarrollo. La ciencia avanza paso a paso, pero el futuro en esta área de investigación científica y clínica es verdaderamente esperanzador. Bien, en esta charla yo intenté meter mucho video, muchas cosas básicas, porque cuando uno empieza a estudiar esto desde el nivel biomolecular es una jerigonza interminable y es bastante complejo para la gente que no le gusta mucho. No pretendo que salgan oncólogos, ni oncólogos, ni tampoco que les guste, pero por lo menos cuando vean este tipo de tratamiento sepan qué es lo que está tratando de hacer el oncólogo ahí. Entonces, bien, ya tenemos varias cositas que son interesantes. Resultados, pacientes que tienen 3, 4 y 5 años, incluso algunos grupos pequeños, pero lo están, de gente que tiene 10 años con melanoma, en tratamiento con ipilimumab o con tratamiento con inmunoterapia, que antes, con el tratamiento convencional en estadios avanzados, cuando recibían uno, lo que tenía que decirle era, mira, si acaso llegas al año. Pero ahora tenemos otro resultado, una toxicidad menor y una universalidad. ¿Se acuerdan alguna vez cuando yo estaba en la charla de melanoma que les dije, el TNM apréndanselo, pero ténganlo ahí como el dedillo, porque eso muy probablemente tarde o temprano termina acabándose, y es por esto, porque nosotros estamos hablando de niveles topográficos, el TNM es una clasificación recontra vieja, pero ahora con lo que es Proyecto Genoma y con lo que es el estudio del Atlas de Genómica Tumoral, se están comparando células normales, células tumorales, y se están evaluando nuevas perspectivas que lo que permiten es, no importa qué tan avanzado esté el tumor, importa es cuáles son las mutaciones y cómo podemos atacarlo. Y en este tipo de terapias no importa si es estadio 1, 2, 3, 4, después que sepamos cuál es la diana, le mandamos el sistema inmune y lo atacamos y lo podemos destruir. Bien, entonces hay varias moléculas dentro de las que se estudiaron, la PD1 y la PD-L1, que vamos a ver más adelante, y la CTLA4. Hay otras coestimuladoras, estas son lo que es la CTLA4, el PD-L1 y el PD-1, son moléculas que son de freno, más bien del sistema inmunológico. Estas las vamos a entender entonces como si uno mandara el linfocito T a atacar a la célula tumoral, y estas moléculas lo que hacen es decirle, mira, o sea, vamos ahí al sitio de donde está el tumor, pero ya sabes, matamos a los guerreros, pero las mujeres y los niños no, porque somos, digamos que soldados bien entrenados. Y estas moléculas, cuando uno las bloquea, lo que termina haciendo es un soldado rogue, es como una especie de soldado que no le tiene fuero a nada, va al tumor y mata a niños, mata lo que encuentre. Incluso a veces han tenido que hacer anticuerpos monoclonales para después tratar de revertir el efecto de ese tipo de terapias, porque lo que puede terminar es produciendo autoinmunidad. Pero bueno, gracias a Dios eso no se ha dado tan altamente como se esperaba. Bien, estas son algunas de la parte de la historia de la inmunoterapia. Las moléculas que les decía, la B7, CD86, es, como le digo, es la jeringosa completa ahí de la inmunoterapia. Pero estas sobre todo las quiero como meter en la charla. ¿Por qué? Porque son moléculas que ya están en uso. En Estados Unidos ya la están utilizando, le está yendo muy bien. Costosa, sí, porque la medicina buena y de alta calidad es costosa, y sobre todo con la medicina de este tipo, que es de punta. Entonces, dentro de esta metemos el ipilimumab, que fue el primero de toda la gallada que se armó y que debutó básicamente con el tratamiento del melanoma, dando muy buenos resultados. Entonces, este CTLA4 en el 2011 tuvo su aprobación por la FDA y básicamente lo que logró fue bloquear ese sistema de freno del sistema inmunitario de esta forma. Hay un anticuerpo monoclonal y
uno necesita que las células presentadoras de antígeno, eso hace que se vea así como una estrellita, le presente el antígeno del tumor o de cualquier antígeno del cuerpo al linfocito T. Hay un acoplamiento de las moléculas que ven que son coestimulantes, o sea, ya tienes activo ahora el linfocito T y va a atacar a todo aquello que tenga el antígeno que se le presentó. Bien, esta molécula que es la CTLA4 que vemos acá es como una especie de switch en donde le dice ataca, no atacas, actívate, no te actives. Entonces ese CTLA4 lo que hace básicamente es decirle a la célula frena, aguanta un poquito, eso tampoco tan fuerte la cosa, vamos a atacar pero tampoco te desmesures. Cuando uno utiliza el ipilimumab, lo que está básicamente bloqueando es la capacidad de que el receptor pueda acoplarse al receptor de CTLA4, es decir, a grosso modo lo que podemos decir de esto es que tenemos el linfocito T que tiene el diablito y tiene el angelito. Y lo que estamos bloqueando básicamente es el angelito y le dejamos el diablo solo. Y el diablo le va a decir, vamos con todo y acaba contra el cáncer. Tuvo muy buen resultado, entonces cuando escuchen del ipilimumab, dosis, efectos adversos de eso el oncólogo, el inmunooncólogo, pero básicamente lo que está tratando de hacer el oncólogo es esto con el ipilimumab. Bien, las moléculas de PD-1 y PD-L1 son otro freno que también se está utilizando muy en boga actualmente y que tiene que ver... Pero en melanoma, el trabajo de New England mostraba, digamos, que la sobrevida era 2 meses, 3 meses, digamos. No, pero hay una cosa, es que hay una cosa, pero, o sea, hay varios grupos. Hay una cosa que hay que diferenciar, porque hay una cosa que hay que diferenciar, que es sobrevida libre de progresión y otra que es sobrevida global. Sobrevida libre de progresión, es decir, yo tengo un paciente que tiene cáncer y se me murió. ¿Cuánto tiempo más o menos, qué edad, más o menos del mismo estadio? ¿Cuánto demoró desde que empezó la enfermedad hasta morirse? Demoró 5 años. Listo, y de esos 5 años, ¿cuánto estuvo con progresión? Bueno, comenzó en, no sé, en colon, después se le fue pasando a hígado, después se le fue pasando a pulmón y después se terminó los 5 años muriendo. Bien, le colocamos un tratamiento. ¿Qué pasó? Este paciente le colocamos tratamiento y tiene un paciente que le frena la enfermedad. Entonces, a los 2 o 3 años, se le quedó ahí, en hígado, o en colon. Pero al 4.º año, casi llegando al 5.º, otra vez se libera la enfermedad porque se le quita el freno y prácticamente entra con toda. Y se lleva al paciente, ¿cuánto? En 5 años. O sea, la sobrevida libre de progresión, ¿cuánto demoró el tumor en llegar hasta allá? Hasta la muerte del paciente, se frenó un poco. Ahora, la sobrevida global, ¿cuánto demoró el paciente? Se murieron los dos a los 5 años. Entonces, ahí hay estudios en el melanoma que lo que hablan es que los mecanismos anteriores hablaban de una sobrevida libre de progresión, pero no hablaban de una sobrevida global ampliada. Y sí se logró una sobrevida global ampliada. Lo que pasa es que hay pequeños subgrupos de pacientes que lograron una sobrevida muchísimo más allá, incluso de los 5 años. Y hay otro grupo que le echaron la misma medicación y no logró resultados diferentes a la terapia convencional. Ahora, la ecualización que se está haciendo es, bueno, ¿y qué pasó con estos respondedores inhabituales? ¿Qué pasó con estos que le dimos el ipilimumab, se le borró el cáncer y tienen como 10 años y no les ha vuelto más? ¿Y qué pasó con estos que le dimos lo mismo, se le borró, pero le borró nada más 2 años? ¿Cuál es la alteración genética o cuál es la particularidad que tienen estos? Todos los melanomas son iguales, porque si hay ciertos melanomas que son respondedores y otros que no, posiblemente, digamos, porque uno tiene incorporado el tema, la autoinmunidad, digamos, la inmunidad actúa en la primera etapa tumoral, una vez que eso se disemina, como que se pierde el control. Entonces, lo que yo me acuerdo de ese trabajo, cuando se hablaba de sobrevida global, la diferencia era muy escasa. Entonces, no sé, después yo no seguí, terminé estos trabajos donde se dan sobrevidas mayores, pero siempre me acuerdo porque cuando sale y se me presentó el asco como que era la droga, entonces yo veía, ¿pero dónde está la diferencia? 3 meses, y lo mostraban como estadísticamente significativo. Entonces me hacía mucho ruido eso, la industria está tratando de meter un fármaco que en realidad, ¿qué es lo que está produciendo? Una sobrevida 90 días. No es tan así, o sea, hay un cambio de lo que pasa es que cuando hacen la media, sí hay como 2 o 3 meses de la media. Cuando lo analizan a nivel individual, que es lo que están tratando de hacer a nivel de medicina personalizada, lo que están tratando de buscar es menos factores pronósticos y más factores predictivos. Factor pronóstico, bueno, tiene insuficiencia renal, tiene insuficiencia cardíaca,
tiene un cáncer de mama avanzado y tenemos que meterle un tratamiento citotóxico con altamente... Ese paciente le va a ir mal. El pronóstico con esos datos le va a ir mal. Ahora, si yo me meto a nivel biomolecular, ¿cuál es el factor predictivo? El factor que me dice a mí, esta droga para este paciente, a él le va a ir bien con esta droga. Entonces ahora lo que se está buscando es eso. De hecho es lo que se ha logrado con algunos CTLA4 y sobre todo con el PD-1 y PD-L1. Es investigar, o sea, digamos que esa investigación sí fue en inicio la que se da. Después entonces vienen diferentes variaciones. ¿Por qué? Porque viene la otra pregunta, bueno, está todo bien, si son 2 o 3 meses de sobrevida media, pero hay unos que lograron más de 10 años. Yo quiero saber si yo soy ese uno, porque para mí, con mi melanoma, que no tiene absolutamente más nada que ofrecerle, a mí sí es importante saber si de pronto el ipilimumab me va a servir, pero para el auditor también le va a servir saber si los otros 99 le voy a meter el ipilimumab, va a resultar un tratamiento recontra costoso y lo único que estoy tirando en plata, porque lamentablemente no voy a lograr absolutamente nada. Y para eso entonces la investigación lo que ha hecho son moléculas que las investigan y funcionan con factores predictivos. Lo que le dicen es, este melanoma tiene tal circunstancia particular que le conviene utilizar tal medicación. Y ahí cambió la cosa, porque esos pacientes en particular sí muestran una sobrevida global por encima de la norma. Por eso fue enseguida como que lo metieron como el boom. Los PD-1 y los PD-L1 también son otros medicamentos nuevos que salieron. Bien, ¿qué pasaba con el anti-CTLA4? Es muy ganglionar. Entonces cuando utilizas el bloqueo a nivel ganglionar, la respuesta básicamente se hace más sistémica y hay más efecto adverso de la misma medicación. Y con respecto a lo que decía el doctor Aquino recién, la inmunidad, que cuando el tumor va avanzando, la inmunidad parece que crece. Bien, cuando el tumor avanza, también avanzan las diferentes heterogeneidades tumorales, las diferentes clonas, por ende también hay una una celularidad que tiene múltiples antígenos en diferentes clonas, o sea, no es una masa homogénea, es una masa de células totalmente diferentes técnicamente, por eso al sistema inmune le cuesta más trabajo, entre más células hay, combatirlas. La alteración es molecular y que identificarle es una, en el caso de la tirosinquinasa, el tema del imatinib en su momento. En ese caso, como vos tenés una alteración muy específica, una droga que actúa en un punto específico, la mayoría de los pacientes tienen una respuesta excelente. También hay algunos que no responden, hay que buscar drogas alternativas, pero yo me acuerdo que los pacientes con leucemias mieloide crónicas tienen una sobrevida promedio de 3 años. Y yo tengo pacientes, digamos, que llevan 20 años de sobrevida libre de enfermedad y tomando quizás una dosis menor de la que se establece, y hoy se está discutiendo si esos pacientes hay que suspenderle la medicación. Yo creo que si uno suspende la medicación, aparece nuevamente la alteración y se incendian los pacientes. Yo no creo que haya que suspendérselo. Un grupo francés tomó la posta esta y hizo en cuantos pacientes y vieron que algunos de estos pacientes desarrollaron una crisis plástica monstruosa al suspender, digamos, el imatinib. Entonces, yo creo que una vez que vos tenés la alteración molecular, y si vos tenés identificado una droga específica, como puede ser esta u otra, que vos alterás, digamos, o mejorás o bloqueás esa alteración, vos lo tenés frenado, pero evidentemente, bueno, no es que está curado el problema. Entonces, suspender la medicación es altamente riesgosa para esos pacientes. Sí, bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. En realidad la industria farmacéutica actualmente de cáncer no está buscando curar la enfermedad. Eso es una cosa que el mismo Watson también se lo dijo en su momento y lo callaron. Está buscando cronificarlo tal como cronificaron el VIH. Con una medicación ahora, y cuando salga la clona, no sé, en 3-4 años sale una clona que sea resistente a esta medicación, y si todavía tenemos pacientes y tenemos recidiva, bajamos esta y metemos esta otra medicación y ahí continuamos 5 añitos más, lo vamos a cronificar. Pero bueno, esa es una parte que como que, no sé, en tumores sólidos se ve mucho también, o sea, los líquidos no es que me guste mucho, los tumores sólidos sí se ve mucho que cuando uno tiene un freno, sobre todo lo que estaba hablando de la inhibidora de tinosinquinasa, que son frenos ya personalizados, cuando uno tiene un freno y tiene una progresión de la enfermedad o una recidiva de la enfermedad intratratamiento, lo que uno espera es que ese paciente haya desarrollado una mutación en esa nueva clona que tiene una diferente tirosinquinasa. La droga dejó de servir. Ahora, lo que se hacía habitualmente con el tratamiento convencional es quítale la medicación y le metemos otra. Por lo menos quítale la medicación hasta que hagamos una nueva biopsia. Lo que se vio en ese tipo de pacientes es PET,
con progresión, 2 o 3 progresiones chiquititas. Quítale la medicación hasta que hagamos una biopsia de eso y vemos para que, o sea, cuando le quieren hacer la biopsia, eso parece un arbolito de Navidad, se prendió totalmente. Y la otra que dicen es, a pesar de que muestra progresión, que te está diciendo que hay una clona que es resistente al anterior droga, no le retires la droga, déjasela porque viene mal esa droga y como que es un partidito para lo que ya empezó a tener fuga, hasta que tengamos el resultado de la otra y le ponemos otra. Eso sí es cierto que pasa. ¿Ves? Bueno, el PD-1 y el PD-L1 son unas moléculas que también se encontraron, son formas de que el tumor tiene para localmente frenar la progresión del sistema inmune. El linfocito T llega al área del tumor, empiezan a investigar al sistema inmune como tal y el sistema inmune está andando bien. El problema es cuando llega directamente al área en donde está el tumor, porque ahí cuando uno toma la biopsia y estudia qué es lo que pasa con los linfocitos T ahí, están frenados precisamente en el área de guerra. O sea, tengo unos soldados totalmente valientes en el campo de entrenamiento, los mando a la guerra, ya son unos mansa paloma. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y es que el tumor desarrolló ciertas sustancias como el PD-1 y el PD-L1, que lo que hace es que cuando llegan a atacarlo, ¡pum!, se disfraza, se pone un freno directamente y el linfocito T que venía con todas, ni siquiera lo asume como un enemigo. Y bueno, desde ese punto de vista lo que lograron fue otras moléculas diferentes para también lograr sobrepasar ese freno. Esta es como una explicación de lo que es ese tipo de perspectiva terapéutica. To understand this concept, let's talk a little more about our immune system and how it works. Taking a look inside our body, all of us are born with an immune system that acts just like the security checkpoint at the airport. Our immune system is like a high-tech, full-body scanner system that protects us from things that are harmful. In the immune system, T cells have receptors that scan cells to distinguish between normal cells and abnormal cells, like virus-infected cells. Once detected, abnormal cells are attacked and removed by T cells. T cells also identify comportamiento natural de una célula que tiene alguna aberración, la bacteria, lo que sea, el sistema inmune lo detecta. Cancer cells are normal cells that have mutated. The more mutations cancer cells have, pero el cáncer tiene múltiples mutaciones, ¿verdad? Y esas mutaciones lo hacen difícil de detectar. Primero, bloqueando la alarma natural, pero cuando le mira más cercanamente, we've learned that hay one of the ways diferencias. that cancer cells get past the security system is with the help of a molecule called PD-L1 that is found on the Y aquí es donde surface entra of la cells. forma del PD-1 y PD-L1 is PD-L1. almost like a disguise Son that como allows si cancer el cells to tumor se remain pusiera básicamente un undetected. disfraz PD-L1 ante el sistema inmune. basically hacks the T cell scanning system by jamming the signal to parts of the T Y cell aparte, system el called detector de PD-1 metales, and digamos que B7-1. Think of le pone PD-1 una as a señal sensor. antidetección de It's metales y part of the T metiendo, cell no sé, scanning metiendo system. el arma sin que se detecte por el detector de metales. Este sería como el PD-1. No se enciende la alarma y pasa sin freno. Ahora, si yo logro encontrar moléculas como las que están actualmente en boga, que bloqueen ese sistema, el PD-1 y el PD-L1, lo que hago sencillamente es quitarle la máscara al tumor. Y ahora no tengo un sistema inmune, digamos, potencializado realmente. Lo que tengo es un sistema inmune que ahora sí reconoce al que tiene que atacar. Y cuando llega a la parte donde está el tumor, pues lo destruye. Bien, ahora, esto es una entrevista con respecto al mismo que se inventó lo del PD-1 y PD-L1. Así que esta es otra de las formas que están en boga ahora y están utilizándola mucho y sobre todo pasó a primeras líneas o a segunda línea en pacientes con cáncer de tumor no células pequeñas, cáncer renal, cáncer de colon, algunos tumores ovarios que lo están probando muy bien y sobre todo los cánceres triple negativos que son bastante difíciles de tratar en mama. Ahora bien, ¿cuál es, digamos que, el siguiente paso? Si yo tengo una droga como el CTLA4 que me le quita el freno a los linfocitos T y tengo unas drogas como los anti-PD-1 que le quitan la máscara a la célula tumoral, entonces el siguiente paso sencillamente es ¿por qué no volvemos locos a los linfocitos T y de paso le quitamos la máscara al tumor? Vamos a tener una combinación perfecta, eso se llama el dúo dinámico, el dúo dorado, pero ya vamos a ver cuánto cuesta ese dúo dorado y los resultados fueron bastante buenos. Bien, transferencia adaptativa de linfocitos T, esto es otra de los adelantos, los CAR T-cells, que son el boom también del ESMO 2018 y más que todo están dando palo bastante en
tumores líquidos, tumores sólidos, ahí los están intentando, pero lo que hablamos de tumores sólidos, CTLA4, ipilimumab y nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, que son los de PD-1. Y para lo que son tumores líquidos, lo que es CAR-T-cell. ¿Qué son las CAR-T-cell? Bueno, entonces yo vengo y me voy a lo mismo que dije anteriormente. Cuando yo encuentro linfocitos T que están en la zona, yo los encuentro que están dormidos. Bueno, saquemos estos linfocitos T que están en la zona o directamente en tumores líquidos que están prácticamente dormidos, los saco por leucoferesis, que es una maquinita que prácticamente filtra la sangre, saca los leucocitos, divido los linfocitos T y los clono aparte. Y básicamente lo que hago es que los muto con ciertas moléculas que hay actualmente para que produzcan sustancias o antígenos que van directamente reseñados hacia un antígeno del tumor en sí. Es decir, yo lo saco de la zona donde están dormidos